Es un placer entonces darle en primer término la palabra a la doctora Sarita, que se referirá a las publicaciones de Fervor de Buenos Aires en diarios y revistas y a las reescrituras y lecturas de sus poemas. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Quiero en primer lugar agradecer la invitación de Víctor Eisenman y de quienes organizan la Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires para participar en esta mesa en homenaje al centenario de la publicación de la primera edición de Fervor de Buenos Aires de Jorge Luis Borges en 1923. Creo que además de los 100 años de Fervor de Buenos Aires, lo que también estamos celebrando, o en realidad sobre lo que también estamos reflexionando, es sobre los 100 años de un doble comienzo. Por un lado, el comienzo de una obra literaria, con esta edición del primer libro de Jorge Luis Borges. Pero también el comienzo de aquello que, en palabras de Borges, prefigura todo lo que haría después. Esto Borges lo dice en el prólogo de Fervor de 1969. Que es la hipótesis que a mí me gustaría compartir hoy aquí, que es la que sostiene que en 1923, además de comenzar la obra de Borges, en ese 1923 Borges aprende a cómo editar un libro. Como el mismo Borges dice en una entrevista publicada en el semanario Panorama en 1963, desde Fervor de Buenos Aires, dice Borges, tengo la impresión de haber aprendido algunas destrezas, algunas habilidades. Una de esas destrezas es precisamente editar, o mejor dicho, armar un libro. Y uso deliberadamente el verbo armar un libro y no escribir un libro. Porque lo que Borges arma en Fervor de Buenos Aires, como después hará con todos los libros que publica a lo largo de su vida, lo hace a partir de poemas que ya habían sido publicados en diferentes revistas, poemas a los que Borges compila, corrige, edita como un libro en 1923. Y acá un muy breve paréntesis, yo creo que también está en este comienzo de 1923 la fascinación de Borges por armar antologías y compilaciones, antologías de lo que sea. Esto es armar libros. Como demuestran Carlos García en su estudio sobre la primera edición de Fervor de Buenos Aires y con mayor profundidad Antonio Cajero en la edición crítica de Fervor de Buenos Aires, antes de la publicación de este primer libro, Borges ya había publicado 11 poemas en revistas que después en el libro se convirtieron en 8 poemas y todos esos poemas con variantes. Esos poemas habían sido publicados en revistas españolas y en revistas argentinas. En Ultra, Cosmópolis, Grecia, Tableros, Prisma, Nosotros y Proa, Primera Época. Borges entonces, y esta es la hipótesis, en aquel 1923 aprende a cómo armar un libro. Porque en términos estrictos, y esto tal vez suene un tanto, bueno, no sé, pongan la palabrita que quieran, lo que yo digo es que Borges en realidad nunca escribió un libro. Desde Fervor de Buenos Aires hasta su último libro publicado en vida, Los Conjurados de 1985, esos libros fueron escribiéndose de modo fragmentario en revistas, diarios y publicaciones periódicas. La única excepción podría ser Evaristo Carriego de 1930,
aunque ya en esa edición de 1930 incorpora como páginas complementarias el Tuco, que había sido publicado en el diario La Prensa y en el idioma de los argentinos en 1928, y las inscripciones de Carro, que con el título Séneca en las orillas había aparecido en la revista Síntesis también en 1928. Esto es Niel Evaristo Carrero. Desde entonces, Borges hizo de la prensa y de las publicaciones periódicas el primer ámbito de circulación de su literatura, donde encontró además uno de los principales escenarios de la constitución de su figura pública como escritor y como lector. También, por qué no decirlo, un modo de ganarse la vida. Arlt y Borges no son tan diferentes. Por fuera del libro, entonces, desde un año antes de la década del 20, cuando publica su primer poema, Himno del Mar, en la revista Grecia de Sevilla, en diciembre de 1919, hasta su último texto, Las noches de Barton, publicado en ABC de Madrid el 15 de junio de 1986, los ensayos, poemas y cuentos de Borges circularon primero en diarios y en revistas antes de arribar al formato libro. No deja de sorprenderme que la obra de Borges que circuló en diarios y revistas se abre y se cierra en publicaciones españolas. Dato que recién vi ahora y miré el listado. Bueno, sobre la intensa presencia de Borges en diarios y revistas yo podría hablar toda la tarde porque es el tema al que me estoy dedicando y es un tema sobre el que puedo hablar toda una tarde, y como no voy a cometer semejante desatino, solo quiero subrayar algunas cuestiones. La primera es que desde ese 1923 Borges arma libros a partir de poemas, ensayos y cuentos que fueron publicados en todas las variantes del periodismo escrito. Borges publicó en revistas literarias, revistas culturales, pero también en diarios y revistas de carácter masivo, publicó en semanarios, publicó en suplementos culturales, publicó en revistas institucionales. Y también publicó en todas las categorías, niveles, no sé, acá buscan la palabra que más les guste, del periodismo escrito. Escribió en revistas y poesías de literatura casi secretas, como fue la primera etapa de Proa, de 1922 y 1923. Esas 3 páginas, y acá lo cito a Borges porque me gusta mucho cómo describe la revista, dice Borges, esas 3 páginas desplegables como el espejo triple que hace la movediza y variada la gracia inmóvil de la mujer que refleja. Que es así como describe la primera época de Proa en el prólogo de la calle de la tarde de Nora Lange, que también fue publicado en el periódico Martín Fierro en octubre del 24. O también otra publicación casi secreta fue la revista del Tiempo, que dirigió con don Fabio Casares en 1936 y 37, en la que ni siquiera figuraban como directores, ya que como secretario de la revista aparecía un ignoto Ernesto Pisavini, quien era en realidad el encargado del edificio de departamentos donde vivía la familia Bioy Casares, que era también la fuente de financiamiento de la revista. Entonces, desde estas revistas de circulación casi secreta, a publicar en revistas culturales extremadamente conocidas y reconocidas, como el periódico Martín Fierro o la revista Sur, en semanarios y revistas populares como Bea y Lea, Periscopio, Gente, 7 Días, en los suplementos culturales de la denominada prensa seria, como La Nación y la Prensa, y hoy estamos aquí, en la sede de lo que era el diario La Prensa, pero también en el periodismo popular y sensacionalista del suplemento del diario Crítica. Suplemento en el que no solo publicó Historia Universal de la Infamia, sino que fue el suplemento que Borges dirigió junto a Luisa Petita Murat.
cómo Borges llegó a publicar, a dirigir este suplemento de un diario que chorreaba sangre, críticas al diario que inventa el sensacionalismo en el periodismo argentino, es una de las preguntas que me apasiona. Tengo una sola hipótesis, que es armar cierta discusión con el Machia que está dirigiendo el suplemento cultural del Diario de la Nación en esos mismos años, y que es el escritor de la novela psicológica que Borges aborrecía. Pero bueno, sigo. Entonces, si con la publicación de Fervor de Buenos Aires en 1923, y obviamente con la edición de todos los libros que le siguieron, Borges aprende a armar un libro, es también con Fervor de Buenos Aires que Borges aprende o inventa a cómo reeditar un libro. Para Borges, reeditar es corregir. No hay reedición sin corrección. No me voy a extender sobre lo que ya dijeron los excelentes trabajos que existen sobre las diversiones, las diferentes versiones de Fervor de Buenos Aires, sino que subrayo lo que el mismo Borges considera sobre las traducciones, que coincide en un punto con el modo en que Borges piensa la reedición de su obra. En las versiones homéricas, publicadas en la prensa en 1932, dice Borges, hablando de las traducciones, presuponer que toda recombinación de elementos es obligatoriamente inferior a su original es presuponer que el borrador 9 es obligatoriamente inferior al borrador H, ya que no puede haber sino borradores. El concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión o al cansancio. Entonces, cuando reedita su obra, Borges acentúa la inexistencia de lo que era un concepto, que es el concepto de que existe un texto definitivo, para ponerlo en funcionamiento. Cada reedición en Borges es un nuevo borrador, que como tal es o puede ser nuevamente corregido en la reedición siguiente. Si tomamos sobre el caso de Fervor de Buenos Aires, vemos entonces que el libro que denominamos Fervor de Buenos Aires es en realidad, después vuelvo sobre esto, las 9 ediciones diferentes de Fervor de Buenos Aires que se publicaron entre 1923 y 1978, que es la última edición con variantes publicada en vida de Borges. Si todo esto es así, es porque para Borges publicar un libro no es escribir un libro. En una entrada del Borges de Bioy Casares de octubre del 69 leemos: Come en casa Borges, trae Fervor de Buenos Aires, edición 1969. Dice Borges: no hay que seguir la práctica de Whitman, no hay que reeditar siempre el mismo libro. La gente dice que uno ya no escribe, así que voy a publicar libros nuevos. Me detengo en esta afirmación y me pregunto, ¿por qué Borges dice que no hay que reeditar libros? Porque la gente cree que ya no escribe. O mejor dicho, ¿por qué dice que va a publicar? No dice escribir. Dice, voy a publicar libros nuevos para que la gente no diga que ya no escribe. La reflexión de Borges es de 1969. Esto es posterior al momento que suele fecharse en 1961, que es cuando, después del primer gran reconocimiento nacional de Borges, cuando es nombrado como director de la Biblioteca Nacional en 1955, a lo que le siguen en 1956 el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo, el Premio Nacional de Literatura y el nombramiento como profesor de literatura inglesa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, obtiene un rápido y creciente reconocimiento internacional a partir de la obtención del Premio Formentor de 1961, recibido muy poquito después de la publicación del Hacedor. Vale recordar
que el premio Formentor no es cualquier premio. El premio Formentor fue creado por 6 editoriales internacionales. Ese primer premio que se dio en 1961 fue compartido entre Borges y Samuel Beckett. Y lo más importante del premio era la traducción y publicación de la obra de los premiados en los países de cada editorial. Esto es Francia, Italia, Alemania, España, Estados Unidos e Inglaterra. Con este premio, y por eso se usa de referencia el año 1961, la obra de Borges sale de la Argentina hacia el mundo. Entonces, en ese 1969, cuando afirma que los lectores creen que no escribe porque reedita o porque no publica libros nuevos, son los años en que Borges, o que para Borges, como también para otros escritores, los años de un vínculo casi directo con los lectores ya habían pasado. Antes de 1969 y sobre todo antes de la existencia de los semanarios de los años 60, Primera Plana, Panorama, Siete Días, Gente, Periscopio, que ponen todo en otro lugar. Y la literatura y la crítica literaria comienza a circular de un modo antes, muy inédito, como nunca antes había circulado hasta los años 60. Digo, hasta ese momento, Borges publicaba sus poemas, ensayos y cuentos en revistas culturales, principalmente en Sur, en los Anales de Buenos Aires y en La Nación. También en la prensa, pero bastante menos. La recepción de ese mundo conocido o conocible de los lectores era inmediata. Y para esto basta leer el Borges de Bioy Casares para seguir ese día a día de las publicaciones de Borges en diarios y revistas, algo que no sucede cuando Borges publica un libro. La publicación de un libro de Borges casi no es mencionado en el Borges. Lo que se publica es el día en que ese poema, o que ese cuento, o que ese ensayo se publicó o en Sur, o en La Nación, o en la prensa. Leo algunas, pero muy breves. De 1958 escribe Bioy Casares, en Mar del Plata. Borges publicó en La Nación un espléndido poema, Límites. Lo llamo para felicitarlo. Octubre del 62. En La Nación de hoy sale un admirable soneto de Borges sobre anticipaciones de la muerte, a quien ya no es joven. Días después de esta entrada, la del 30 de noviembre del 62, escribe Bioy. Los otros días Silvina me dijo, ¿qué te parece este soneto de Borges? Y me leyó A quien ya no es joven. Esa misma noche felicité a Borges. Y después, bueno, voy a achicar la cita obviamente, ¿no? Escribe toda la conversación, pero lo que me interesa señalar es que Bioy Casares hace referencia a los comentarios que hizo Peirú del soneto publicado en La Nación. Lo mismo sucede cuando publica Al que está solo, un soneto publicado en La Nación a la vuelta de Perú, esto ya en 1965, y este me resulta maravilloso porque todavía estamos en la mitad de los años 60, en ese momento de los lectores conocidos y los lectores que no saben ni quiénes son. Escribe Bioy Casares. Come en casa Borges de regreso del Perú. Publicó en La Nación Al que está solo, un soneto. Lo llamó una mujer y le dijo, usted no me conoce, mi nombre no importa. Quiero agradecerle que haya expresado lo que siento. Me dejó mi novio. Cortó la comunicación llorando. Le comento, la mujer del doctor Garrahan, viuda desde hace 2 meses, también lloró por el poema. Esto es, cada vez que Borges publica un poema, un ensayo, un cuento, en diarios y revistas, es motivo de comentario. En cambio, los lectores masivos de Borges, del Borges que publica a partir de los años 60, son millones, son anónimos. Y principalmente no leen lo que Borges está publicando en La Nación o en Sur, sino que leen sus libros. ¿Y por qué leen libros? Borges arma más libros para que sean publicados como nuevos libros, así no se sigue diciendo que no escribe, pero además reedita libros. Digo que Borges reedita libros, aunque no sean en términos estrictos reediciones, sino libros nuevos. Borges corrige y reescribe versos, descarta y agrega poemas y versos,
Cambia los títulos, incorpora prólogos y epígrafes, pero sostiene el mismo título del libro. Las consecuencias de esta política borgiana de la reedición son más que considerables, por no decir insondables. Menciono solo dos y solo vinculadas a Fervor de Buenos Aires. La primera es que los lectores y los críticos literarios de Fervor de Buenos Aires, desde 1923 hasta la última edición en vida de Borges, leyeron libros diferentes sin saberlo. Y está cuestionando una gran pregunta sobre la crítica literaria. ¿Qué libro leyeron críticas y críticos cuando escribieron sus lecturas? ¿O dictaron sus clases? ¿O prepararon una conferencia? No lo sabemos. Sí sabemos que pareciera que hablaron sobre un mismo libro, sin saber hasta no hace tanto que hablaban de libros distintos. Recordemos que la edición de 1923 constó solo de 300 ejemplares. Lo más probable es que una inmensa cantidad de críticas y críticos haya leído entonces la edición de 1943, que es la de Losada, o sobre todo la edición de Messé de 1969, que es cuando Fervor de Buenos Aires se reedita por primera vez como libro individual. Lo increíble de esta edición de 1969 es, en primer lugar, que Borges niega la reescritura en el prólogo. Dice Borges: no he reescrito el libro. He mitigado sus excesos barrocos, he eliminado asperezas, he tachado sensiblerías y vaguedades, y en el decurso de esta labor, a veces grata y a veces incómoda, he sentido que aquel muchacho que en 1923 lo escribió ya era esencialmente, ¿qué significa esencialmente? El señor que ahora se resigna o corrige, somos el mismo. En segundo lugar, que en el prólogo de este Fervor de Buenos Aires, al que yo, a partir de, en realidad se lo robé a primera plana, que lo llama así, que lo llama el Fervor de Buenos Aires mitigado, porque Borges dice que en 1969 mitigó el fervor. Se supone que de 1923. Borges lo que no aclara es que en las ediciones anteriores, la del 54, la del 58, la del 64, la del 66 y la del 67, ya habían sido corregidas. Y tampoco anticipa, porque como antes señalé, para Borges no existe un texto definitivo, que la edición de 1969 tendrá otras ediciones también con variantes de 1972, 1974 y 1978. Las correcciones del libro, dice Sebastián Arnaiz, comienzan ya en la publicación de poemas 1922-1943 que publica Losada en 1943, que está integrado por sus 3 primeros libros de poemas, a los que suma poemas sueltos que en realidad pertenecen a los años 40. Es particularmente importante la edición de Losada, cito a Arnaiz, porque al ser la primera reedición de Fervor, los cambios realizados en ella se instalan como parámetros y prácticas de reescritura y reedición que continuarán en las sucesivas reediciones. Ya en 1984, Gloria Videla sostenía que la edición crítica de la poesía de Borges debería tener en cuenta las versiones intermedias. En 1986, Michel Lafon afirmaba que con este impresionante acompañamiento de modificaciones, selecciones, correcciones, hasta tal extremo que, por ejemplo, el Fervor de Buenos Aires, que se publica hoy en la Obra Poética, acompañado de la fecha 1923, es en realidad de los años 40, 50 y 60, en los que tuvo lugar ese trabajo de reelaboración, y agrega que el lector de hoy, que lee probablemente la obra completa, es una obra en la que directa o indirectamente toda la producción borgiana de los años 20 ha desaparecido. Ya en 1987, Tommaso Escarano realizó el cotejo de los primeros 3 libros de poemas de Borges y sostuvo, y acá voy a ir algo de números, que Borges había suprimido casi el 40% de los versos de la edición del 23 y que el 46% de los versos que se habían conservado habían sido objeto de correcciones. En los años 90, Beatriz Arlo incorporó en sus clases las primeras ediciones de los 7 primeros libros de Borges para estudiar las vanguardias de los años 20.
En 1997, Carlos García estudió con detenimiento la primera edición de Fervor de Buenos Aires de 1993, y a esto le siguieron en 2006 la edición crítica de Fervor de Buenos Aires, realizada por Antonio Cajero, y en 2015 la historia editorial de Fervor de Buenos Aires que realizó Sebastián Arnaiz. Esta es la primera consecuencia de esta política borgiana de la reedición. La segunda consecuencia es que las reediciones fueron muy rara vez reseñadas, porque se pensaba que Borges estaba reeditando el mismo libro. Aun cuando Borges aclaraba, tanto a conocidos y en entrevistas públicas y en notas y donde alguien le pusiera un micrófono adelante, de que había modificado su libro. No voy a citar todas las citas que pone en el Borges de Bioy Casares, donde continuamente está diciendo que corrige y corrige mucho para armar los tomos de lo que llamaré, dice, bueno, obra poética, porque si poesía completa parece, me encanta, me parece muy turbio, sí, poesía completa. Pero esto digo, si recorren el Borges de Bioy Casares, todo el tiempo Borges hace referencia a que estuvo corrigiendo, que sacó los poemas que le resultan vergonzosos, que corrige también, y acá se abre otro universo sobre el cual no pienso ni asomarme, pero que quiero por lo menos mencionar, que es lo que sucede cuando corrige con los traductores para las ediciones corregidas. Entonces, por ejemplo, en una de las entradas dice que está corrigiendo con Di Giovanni, Luna del Frente y Fervor de Buenos Aires, pero pensando ahí en la traducción de Fervor de Buenos Aires y de Luna del Frente. Pero es también lo que repite en diarios, revistas y entrevistas, aunque el tema no fuese ese de la entrevista. Menciono solo una entrevista de la revista Gente de 1974, donde Borges le pide al periodista y le dice: si no le molesta, quisiera hablar de mis obras completas. Dice que el libro va a tener más de 1000 páginas y que aprovechó la ocasión para corregir, si bien no todos los textos, sí toda la parte poética. La he revisado y además he dejado caer 2 o 3 libros que no me gustan. Las obras completas mías van a ser superiores a cualquier otro libro por no contener un par de títulos de cuyo nombre no quiero ni acordar. Entonces Borges avisa y cuenta que corrige cuando lo edita, pero en los diarios y en las revistas se reseñan casi en su totalidad todos los nuevos títulos, pero no los nuevos títulos que tenían títulos viejos. Esto es las reediciones o las así consideradas reediciones. Y esto es por lo tanto muy complicado, por no decir imposible, estudiar la recepción de Fervor de Buenos Aires en los diferentes momentos de su reedición. Bueno, para terminar me gustaría plantear lo siguiente, que es que solo es posible pensar los momentos de enunciación de la obra de Borges si la leemos en diarios y revistas y además en cada una de sus reediciones. Las denominadas obras completas de Borges congelan en un tiempo preciso lo que era una escena, un borrador, un capítulo de un continuum. Son el fotograma fijo de una película en movimiento que continúa proyectándose en presente hasta el día de hoy, porque las variaciones continuaron aún después de la muerte de Borges, con la reedición de sus obras completas en 4 tomos, en los que se incluyeron aquellos libros que Borges había decidido dejar afuera. La decisión en ese momento fue de María Kodama. A partir de ahora no lo sabemos. Y editar a Borges es mucho más que editar a Borges, porque de esas revisiones depende de cómo se leerá a Borges y qué sentido tendrá la obra de Borges y a quién más. Digo, ya lo aprendimos en el Pierre Menard, autor del Quijote. El escritor argentino y la tradición, ubicado en el libro Discusión de 1932, es un texto diferente al que leemos en la revista Cursos y Conferencias de enero-marzo de 1953, que es donde Borges publicó ese texto por primera vez.
Lo que Borges dice sobre el nacionalismo y la tradición del escritor argentino en el contexto de enunciación del peronismo poco tiene que ver con el Borges de 1932, aunque el texto es, en este caso, el mismo. Algo parecido podría decirse con ese relato breve que se llama El simulacro, que es uno de los cuentos más explícitamente políticos de Borges y que además es el relato que inicia la larga serie de representaciones literarias de Eva Perón y del cadáver de Eva Perón en la literatura argentina. No leemos el mismo relato si lo leemos en El Hacedor, de 1960, que es donde se publicó el simulacro, y no donde se publicó por primera vez, que es nada menos que en el primer número de la revista de la Biblioteca Nacional. El primer número de la revista de la Biblioteca Nacional es de 1957, cuando Borges era el director de la Biblioteca Nacional. Tanto se habló de Horacio González y los usos de la Biblioteca Nacional, y Borges edita el simulacro nada menos que la revista de la Biblioteca Nacional. No leemos el mismo relato, aunque el relato efectivamente es el mismo. Entonces, ¿qué fervor de Buenos Aires estamos leyendo y celebrando hoy? ¿El fervor de Buenos Aires mitigado de 1943 a 1969? ¿O el fervor de Buenos Aires de aquel joven Borges que en 1923 decía: la ciudad es tan mí como un poema que aún no he logrado detener en palabras? Esos versos del poema Vanilocuencia que Borges suprime en 1969. O leemos al Borges que escribe líneas que pude haber escrito y perdido hacia 1990, hacia 1922, que en realidad es un poema que Borges recién publica en 1966, en el otro el mismo. No lo sabemos, y menos en esta circunstancia en la que se encuentra el futuro de la edición de la obra de Borges. Así que, como dice Roberto Arlt, que el futuro diga. Muchas gracias.